Traigo un tema hoy que he titulado fe. Fe. Necesitamos fe, hermanos. Fe, una palabrita tan cortita, dos letras, fe, pero cuán hondo, cuán profundo, cuán alto, cuánto se extiende esta palabra y su significado para nosotros cuando realmente lo entendemos. ¿Cuántos están conmigo? Fe. La fe es central al cristianismo. La fe es central, ¿no? A nuestra creencia en Dios, a nuestro día a día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver en unos minutos. Por ende, nosotros como creyentes necesitamos abrazar el concepto de la fe. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Lo interesante de la fe es que a veces así de manera general se define fe como la capacidad de creer en Dios y creerle a Dios, y en su definición más amplia se define fe como la capacidad de confiar en alguien o en algo, de que ese alguien o algo es capaz de desempeñarse en una expectativa que uno tenga de él, de ella o de ello. ¿Están conmigo, amados? Fe se define, ¿no?, como esa capacidad, esa seguridad, esa confianza de que algo sea un sistema. Tengo fe en el gobierno, tengo fe en el equipo, en la dirección de la empresa. O sea, confianza y seguridad de que un sistema, alguien o un grupo de personas o algo, ¿no?, es veraz y verdadero. No sé si recuerdan la semana pasada, yo ponía el ejemplo de confianza con una silla, ¿se recuerdan? No, que yo decía, hay sillas que no inspiran confianza, ¿no? Y uno, sobre todo cuando uno es así, medio delgado como el pastor, no se siente en cualquier asiento, medio como que uno lo pisa y lo ve la estabilidad del asunto antes de sentarse. Yo puse un videíto, porque ese lunes después me topé con un video muy jocoso, lo voy a poner en pantalla de nuevo para los que no lo hayan visto. Un ejemplo de cuando hay sillas que no inspiran confianza. Veamos en pantalla. Era más largo, pero está bien. Ah, no, ok. Gloria a Dios. Fíjense, esta mujer se sentó muy confiadamente en su silla y se fue para abajo, ¿no? Nosotros necesitamos, hermanos, tener la confianza de que alguien o algo va a ser verdadero o veraz. Nosotros como hijos de Dios necesitamos fe. Fe de saber que el Dios a quien servimos es verdadero y es veraz. Pero ¿saben lo interesante de la fe? Que la fe se alimenta por lo que ya Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Porque usualmente, como dice 2 Corintios, que dice que andamos por fe y no por vista, no es necesariamente lo que vemos, porque veo, entonces creo, porque esa es la fe de Tomás. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Tomás, si veía, iba a creer. En lo espiritual, como todo lo del reino, siempre parece ser adverso a lo lógico. Y la fe no se casa con lo lógico. ¿Cuántos dicen amén? La fe requiere de que nosotros, en base, no, a lo que ya se ha sabido decir, escuchar, hemos visto que ha sucedido en el pasado, en base a eso, ¿no?, y a la creencia de que Dios es, no, que fue, que es y que será, y que es más que capaz de decir presente en las circunstancias de tu vida. Por ende, yo me hallo ejercitando mi fe, aunque yo no lo pueda ver. Y es una fe
no una fe, digamos, con miedo, no es una fe tembloroso necesariamente, pero como dicen por ahí, aunque tengas miedo, ten fe. Aunque tengas algún tipo de duda, acércate al Señor y dile, Señor, aumenta mi fe, como vamos a ver en unos minutos, ¿no? Porque el Señor va a aumentar tu fe, va a alimentar tu fe, que parecería que la fe tiene medida. Parecería que la fe tiene porción, que puede ser que tú tengas más fe que yo, que puede ser que uno tenga más fe que otro. Entonces uno necesita pedirle al Espíritu Santo, Señor, aumenta cada vez, dame mayor fe. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, que no se requiere mucha fe, es como el azúcar, ¿no? Por ejemplo, la Esplenda. Hay gente que le vacían un sobrecito, a veces hasta dos, mi mamá. O sea, ella le vacía 2 Splenda al café. Yo decía, mamá, tú estás tomando almíbar, como decimos dominicanos. O sea, eso es más azúcar que café. O sea, porque para mí, medio sobrecito de Splenda, ¿lo endulza sí o no? ¿Cuántos los que tengan el paladar sensible al azúcar? No que sea evidente que yo tenga sensibilidad al azúcar, pero evidentemente el Splenda endulza para mí muchísimo. No requiere de todo un sobrecito. Y en cuanto a la fe se refiere, no se necesita tener un saco de 50 libras de fe. Con un granito de mostaza, ¿no? Si tuvieses fe como un granito de mostaza, ¿cuántos han visto los granos de mostaza? Una pepita diminuta, no, una semillita sumamente pequeña. Si tuviera fe de ese tamaño, pudiese mover montes. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué tamaño? O sea, ¿qué tipo de microscopio necesitamos para analizar la fe que nosotros albergamos en nuestro corazón? Necesitamos pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe de modo tal que yo pueda caminar firme en lo que tú has dicho, caminar firme en lo que tú has hecho, caminar firme en lo que tú has pedido de mí, porque no es al final del día por mis méritos, por mi esfuerzo, por mi conocimiento, por mis títulos, es por la gracia de Dios, es por lo que Él ha dicho y ha hecho. De modo tal, hermanos, que la fe a veces es una fe ciega en principio, pero si la fe está apoyada en algo o en alguien que te inspira confianza, tú le das para allá. No sé si me doy a entender. Como Pedro cuando estaba en la barca, ¿recuerdan el episodio? Lucas 5, si mal no recuerdo, cuando había entrado de toda una madrugada pescando y no pescó nada, y Jesús le vuelve y le dice, después de un discurso que dio ahí a la orilla del mar, donde usó su barca de púlpito para hablar a los presentes, le dice a Pedro que lo vio cabizbajo y percibió su frustración. Le dijo, Pedro, saquemos la barca de nuevo a mar profundo. Y le dice Pedro, Señor, ahí no hay nada que buscar. O sea, me he pasado la madrugada entera pescando. O sea, no hay peces. Pero le dice Pedro entonces, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer. A veces, hermanos, lo que se requiere es la confianza de quien te lo dice. A veces lo que se requiere es que aunque tú tengas una experiencia ya negativa, aunque ya tuviste que no hay nada que buscar, aunque tú no, en lo lógico, porque recuérdense que la fe no se sostiene por lo lógico, aunque tú entiendas, ahí no hay nada que buscar. O sea, porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha hablado, ese es tu punto de confianza. La fe se alimenta por la confianza que la fuente te pueda proveer. Jesús es nuestra fuente de confianza. Si Jesús lo ha dicho, yo lo puedo creer. Si Jesús lo ha dicho, puedo cerrar los ojos y encaminarme a eso porque Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos apoyar nuestra fe en el Señor. No es por lo que vemos. No sé cuántos recuerdan la película de Indiana Jones, aquel famoso arqueólogo buscando tesoros. No sé si fue la primera o la segunda, donde estuvo buscando un tesoro en particular y tuvo 3 retos. No sé si recuerdan. Uno era
que tenía que descifrar el nombre de Dios, creo que en hebreo. El otro era que pasó como una cuchilla y tenía que arrodillarse en señal de humildad, no sé si recuerdan. Y el tercero llegó a un abismo donde vio un gran abismo y el otro lado lejísimo. Y él decía, pero es imposible yo dar este salto de aquí a allá. Vamos a ver esa escena de nuevo para llevarnos una idea de lo que es fe. El sendero de Dios. Solo el que salte de la cabeza del león probará su valía. Imposible. Nadie podría saltar esto. ¡Ah! ¡Indy! ¡Tienes que darte prisa! ¡Date prisa! Es un salto de fe. Dios. Tienes que creer, hijo. Tienes que creer. Gloria a Dios. Yo me hubiese caído como quiera. Aunque me hubiese parecido, entonces me hubiese dado un mareo. Fe, hermanos. Creer en Dios aunque tú no lo puedas ver. Pero si Él lo ha dicho, hermanos, uno toma riesgos. Me gusta un amigo y una organización eclesiástica que decía faith is spelled R-I-S-K. Fe se deletrea R-I-E-S-G-O, riesgo. O sea, fe es equivalente a riesgo. Necesitamos tomar riesgos. ¿Y cuántos ejemplos bíblicos y extra bíblicos de hoy en día no hay de personas que toman riesgos, hermanos? Que su fe consiste de atreverse en contra de lo que sus ojos ven, en contra de lo que sus oídos escuchan, no en contra de la lógica y demás. O sea, riesgo. La fe tiene que ver con riesgo. Hebreos 11:1, si pueden ir conmigo allí. Perdón, vamos a Hebreos 10 primero. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10 a partir del verso 35. Cuando estén ahí digan amén. ¿Están ahí? Tienen en pantalla, me están engañando. Hebreos 10, versículo 35 en adelante dice: no perdáis pues vuestra confianza. Si el autor de Hebreos dice que no perdamos nuestra confianza, es porque la confianza se puede. No pierdas tu confianza. Lo importante, mis hermanos, de en qué o en quién estamos confiando. La confianza. Y recuérdense que estamos hablando de una confianza en Dios. No estamos hablando de una confianza en un ser humano, que somos muy dados a quedar mal y a decepcionar. Estamos hablando de una confianza puesta en Dios. No pierdan pues vuestra confianza, porque esa confianza, esa capacidad, ¿no?, de apegarte, ¿no?, y encaminarte de la mano con Dios, dice, tiene grande galardón. Tu confianza en Dios tiene una recompensa grande.
Quizás no hoy, quizás no mañana, pero tu recompensa y tu galardón viene, hermanos. Porque la confianza es equivalente a recompensa. Algo que es interesante entender, ¿no? Como dice Hebreos 11:6, que lo voy a leer de nuevo en unos instantes. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese pensamiento es uno de los que yo digo es un pensamiento. Cuando tú piensas en que Dios es galardonador, o sea, que Él te quiere premiar, te quiere recompensar, te quiere dar, te quiere beneficiar con un resultado de tu expresión de confianza en Él. Hermanos, eso es un sentimiento sobrecogedor. Pero siempre recordando que no confiamos necesariamente para que nos dé, pero sépase que a Dios le place darnos en todas las expresiones de dádiva, porque toda buena dádiva viene de nuestro Dios, hermanos. Todo lo que tú puedas anhelar o desear en cualquier plano, no solamente pensando en las monedas del bolsillo, en cualquier plano, todo regalo viene de Dios. Toda todo lo que alegra tu corazón viene de Dios. Es como dice el apóstol Juan, dice, pidan para que su gozo sea cumplido. Porque hay cosas que nos producirían gozo, ¿sí o no, hermanos? Hay cosas que anhelamos, ¿no? Que nos produciría gozo, pero si no lo pedimos no lo vamos a recibir. Si no lo pedimos, eso no se va a encaminar a nosotros. Necesitamos anhelar, ¿no? Con fe, tener la confianza en aquel que lo puede. Si tú tienes tu matrimonio desbaratado, Dios lo puede arreglar. Si tienes una división, un distanciamiento con tus hijos, Dios lo puede corregir. Si te encuentras desempleado y malpasando económicamente, Dios te puede y te quiere proveer. No importa cuál sea tu circunstancia, Dios está a la mano. Y tienes que creer que Él es galardonador, recompensador de los que en Él creen. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, digan conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso me fascina más adelante en ese mismo libro de Hebreos 11, 27, hablando de Moisés, dice, porque se sostuvo como mirando al invisible. Porque se sostuvo como mirando al invisible. Y ciertamente Dios era invisible para él. Y para el pueblo fue invisible. Pero ¿saben qué? No siempre se mantuvo invisible. Qué rico que la palabra de Dios y la historia de la humanidad nos dice que Dios se presentó en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Un día Jesús caminó entre nosotros. Dios tomando forma de hombre, hermanos, y caminó entre nosotros. Como le decía Jesús a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué bendición, qué privilegio. Y dice por ahí, no, en el Evangelio, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos tú y yo, que no tuvimos el privilegio de caminar esos 33 años en que Jesús pisó la tierra. Sin embargo, fíjense que hubo un público que caminó con él y no creyeron, hermanos. Un público que escucharon lo que él tenía que decir, que vieron lo que él vino a hacer. O sea, que escucharon lo que él sembró para que acogieran en sus corazones. Y le entró por aquí y le salió por acá. Qué penoso, hermanos. Pero tú y yo hemos creído y nos sostenemos como viendo al invisible. Porque por los registros, ¿no? Y la solidez de la data histórica, por la palabra de Dios que es más que confiable, por nuestras experiencias de lo que Él ha dicho, ha hecho, está diciendo y está haciendo, nosotros nos sostenemos, hermanos. Y esa fe, hermanos,
no puede ser, no debe de ser quebrantable. Volviendo al pasaje de Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 dice: no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Yo no soy experto en la paciencia, por eso yo lo voy a saltar, porque ese no es mi experticio de ninguna manera. Pero déjenme intentar decir algo con respecto a la paciencia. O sea, es necesaria la paciencia. ¿Es qué? Necesaria. Decía también que era necesaria, ¿qué fue lo que dijimos ahorita que era necesario? La paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Haciendo la voluntad de Dios es que recibimos el galardón, recibimos la recompensa, recibimos la promesa. A veces queremos la promesa, el galardón, sin guardar la paciencia. Y la queremos, no sin dejar de aferrarnos a la confianza que Dios nos ofrece. No podemos perder la confianza. Dice el versículo 37, porque aún un poquito y Él ha de venir, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, este es como si fuese Dios hablando, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, no sé si están captando lo que está hilando el autor de Hebreos. O sea, no podemos nosotros, hermanos, perder la confianza. No podemos perder la paciencia. No, porque entonces la fe que tenemos en alguien, que en este caso estamos hablando de Jesús, no nos va a encaminar a recibir las promesas, no el galardón, la recompensa que anhelamos. Dice, si retrocedemos, si echamos para atrás, si abandonamos, si desertamos, esto no va a agradar al Señor. Y me gustaba cuando Raquel en el tiempo de adoración ministró eso. Es que si hay alguien que por alguna razón siente que se ha salido de la casa de Dios, ni siquiera esta casa de adoración, porque usamos mucho el vocablo de esta casa de adoración, y claro, uno se inserta en una casa de adoración, en este caso Iglesia Victoria, pero la casa de Dios, su reino, la familia de fe que va mucho más allá de las cuatro paredes de Iglesia Victoria, hay personas que retroceden, que se caen fuera, que se distancian, ¿no?, del Señor, y ya no están tan familiarizados con la casa de Dios. Si ese eres tú, sepa que el Señor no se agrada de que tú te enfríes. El Señor no se agrada con que tú te cobres distancia, con que te vuelvas indiferente, con que ya no tenga la misma pasión y el mismo compromiso de antes. Dice el versículo 39, pero nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí somos de nosotros? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para la preservación del alma. Hermanos, la única manera en que su alma se preserva, la única manera en que su alma no logra seguir encaminándose, no, a los propósitos, no, de la voluntad de Dios, es aferrándose por fe a la fuente de nuestra confianza. No retrocedamos, hermanos. Y siempre esa palabra nueva, hago eco de lo que decía Raquel en la adoración. Si ese eres tú, vuelve a casa, vuelve al Señor. O sea, no deje que tu camino tome otro rumbo, sino que redirígete a la casa del Señor, a los pies del Señor. Hebreos 11, versículos 1 al 3, si están conmigo, digan amén. Está en pantalla. Hebreos 11, del 1 al 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y digo, ¿no? O sea, la fe
no tiene que ver con lo que tú puedas necesariamente ver o escuchar. Fe tiene que ver con Él, con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha prometido, con lo que Él ha susurrado a tu corazón en ese tiempo de oración, donde derramabas lágrimas, donde tu esposo, tu esposa no se dio cuenta, donde tus hijos no se dieron cuenta, donde tú ahí hiciste gemido ante la presencia del Señor con ese tema que te está sobregirando y te sembró una palabra de confianza y te dejó dicho, mira, o sea, tranquilo, tranquila, o sea, confía, haz esto, haz aquello. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Él alimenta nuestra fe. Es la fe, la certeza. Certeza tiene que ver con convicción inmovible, o sea, seguridad plena. ¿Cuántas veces nosotros no vemos, no, que la fe en principio no es tan sólida como lo está describiendo aquí? Pero uno comienza a dar pasos. Es como la escena de Indiana Jones. O sea, se agarró el pecho el pobre. O sea, Dios mío, o sea, ¿qué voy a hacer? Pero aquí vamos. O sea, y a veces uno toma un primer paso, no del todo convencido, pero lo suficientemente convencido para, fruto de ese primer paso, ahí se hincha tu fe, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto no nos ha pasado que de repente no tomamos un pasito de fe y uno dice, wow, este es el camino? O sea, entonces uno ahí como que coge total vuelo en el asunto, porque entonces tu confianza se afianza aún más. La certeza, hermanos, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la confianza lo da el individuo, hermanos. Es como si yo dijese, yo sé que yo he puesto este ejemplo en alguna otra ocasión, si yo le dijese, qué sé yo, a Marlon, mañana lunes al mediodía nos vamos a juntar en la bomba de gasolina de la Lions con Glades. Te voy a entregar un reloj Rolex que te quiero regalar, que de ti va a ser tuyo. Es lo primero que va a decir. Usted es embustero, pastor. Y sería verdad, no pudiera decirle nada. Pero imagínense, o sea, es un asunto del individuo y de la capacidad. Lo primero que Marlon va a decir, wow, yo confío en el pastor. O sea, lo tengo por un hombre serio, un hombre íntegro, un hombre que no me va a decir algo así como para alarme el pelo o para hacerme pasar de ridículo. O sea, no sé de dónde él habrá conseguido un Rolex de $50,000 y no sé por qué me lo daría a mí en vez de empeñarlo para resolver muchísimos problemas, pero si él tiene confianza en mí, o sea, él mañana se aparece en la bomba de gasolina para encontrarse conmigo a las 12 con la esperanza y la expectativa de que yo le voy a entregar un Rolex. ¿Cuántos están conmigo? El individuo, ¿no? Es lo que alimenta tu nivel de confianza. Ahora yo digo, ¿por qué nosotros desconfiamos del individuo? Que sonaría muy despectivo de parte, si de Dios se refiere. ¿Por qué nos vemos tan desconfiados a veces del individuo a quien nosotros le hemos rendido el señorío de nuestras vidas? ¿Están conmigo, amados? O sea, ¿por qué nosotros dudamos tanto y no confiamos en lo que Él ha dicho y Él ha prometido? Dice, necesitamos esta convicción, esta certeza, porque por ella, por esa convicción, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, ustedes saben que el Hebreos 11, si mal no recuerdo, se menciona por nombre unas 17 personas y después se mencionan muchos casos misceláneos que pudiéramos decir, aquí está hablando de Daniel, aquí está hablando de Isaías. O sea, pero 17 personas y más los misceláneos. Hombres y mujeres del pasado que alcanzaron buen testimonio, fruto de su fe. Ahora yo pregunto, ¿qué tipo de legado estamos dejando nosotros, fruto de nuestra fe? Porque si nosotros hemos de ser creyentes que caminamos con buen testimonio, el buen testimonio solamente se desarrolla y se exhibe mediante una fe en acción. Pocos amenes, no importa, lo vuelvo y lo digo. Nuestro buen testimonio solamente se va a manifestar a través de una fe con acción. Así es, hermanos. Fe con acción. Como vamos a ver ahora que decía Santiago. O sea, no es posible usted decir yo tengo fe
and you have nothing to show for it. O sea, y no mueves un pie, no mueves un dedo. O sea, no hay una movida correspondiente a la fe que tú dices tener. ¿Están conmigo, amados? Entonces, fe necesita acción. Entonces, aquí dice, estos hombres y mujeres de antaño lograron un buen testimonio, se encaminaron bien, lograron cosas en el Señor, no por sus propios méritos. God knows it's not because of them. O sea, no fue por ellos, pero por su fe, su creencia en lo que Dios había dicho y pedía de ellos, alcanzaron buen testimonio, mis amados. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es una pregunta de niños, pero no solamente de niños, sino de adultos. ¿Y ese cuento de Adán y Eva será verdad? O sea, que Adán y Eva y que Dios, y uno se visualiza las imágenes de la clase que le están dando del otro lado a los niños, y Dios creando lodo y haciendo una figurita de hombre y le saca unas costillas. Eso parece como un cuentico realmente de fantasía, como, ¿sí o no? O sea, parece un cuento de hadas, hermanos, pero tenemos fe en ese relato. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿no? Cuando leemos en Génesis que en el primer día y que creó las estrellas y que se dio cuánto y que separó las aguas y que los animales, o sea, toda esa idea de creación, o sea, versus la idea de la ciencia, que un Big Bang y que la estrella y que se creó de la nada y que moléculas se juntaron y que todo es fruto de la nada. Nosotros, por lo que dice la palabra de Dios, por lo que dijo Jesús en persona, que hizo referencia a Adán, que hizo referencia a Eva, que hizo referencia al principio, ¿no? Y a lo largo de toda la palabra de Dios es un relato, no es un relato más folclórico, sino que es un relato que lo toman como bueno y válido por fe y por la narrativa que se lleva a lo largo de la historia. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio el mundo estaba desordenado y vacío, ¿no? No es lo que dice Génesis. O sea, y de esa nublosidad de nada, o sea, Dios creó todo lo que hay. Esa es nuestra fe, hermanos. Creemos en eso por los méritos de aquel que lo dice, porque creemos en Dios, porque creemos en Jesús, porque aunque no lo hemos visto, ¿no? Sabemos que muchos le vieron a Jesús. Jesús caminó entre nosotros. Él dio testimonio y fe, no de su persona, sino del Padre a quien él venía a representar. ¿Cuántos están conmigo? No sé si esto es muy filosófico o qué, pero bear with me. O sea, la fe, hermanos, de que estas cosas son reales y por ende esa fe, esa confianza se alimenta en nuestro ser. Me da pie, hermanos, a decir, no, hermanos, yo no estoy creyendo, como decía Carlos Marx, que la religión es el opium del pueblo, no, una droga del pueblo que usa para aquietar sus penas. O sea, es como una especie de sedante ante los conflictos del mundo. No, hermanos, la fe, la espiritualidad, nuestra fe es viva, es real, tiene promesas e incidencia en el aquí, en el ahora y en el más allá, y lo creemos con todo nuestro corazón, de modo tal, o sea, que creemos estas cosas por la fe, hermanos. Y por eso salto al versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe. Pedirle al Señor, Señor, necesito más fe. Como en el episodio de Lucas 17, versículos 5 y 6, donde dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería.
Pero aquí vemos una oración, una petición que tú y yo debemos de repetirla. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, quiero tener más fe. ¿Saben por qué? Porque por falta de fe no nos atrevemos a muchas cosas. En días pasados, cuando estuvo el novio de Rebeca aquí, fuimos a comer una pizzería y nos topamos con un señor que yo conozco más o menos, que era de la iglesia americana donde salimos. Y él es un personaje pintoresco, pero me gusta. Yo le decía luego a Ryan, me cae bien esta persona, porque aunque en primera impresión parece, yo le decía, él es como un Juan el Bautista, ¿no? O sea, es como raro, por así decir, pero sumamente espiritual, osado y lleno de fe. Y él nos hacía historias y fue un tiempo rico donde él habló solo, ¿no? Solamente él hablaba compartiendo sus testimonios, pero fue rico escuchar cómo en su día a día él se mueve en un modo muy espiritual, muy sensible, o sea, y oró y escuchó y oró por esa persona y le presentó el evangelio a esta persona. O sea, una persona así, o sea, que vamos lo que vinimos, o sea, que yo no estoy rodeando y bueno, que el próximo lo agarre y le hable, yo no voy a perder mi tiempo, lo que sea. No. Esta persona was on mission, o sea, está siempre en misión. Nosotros necesitamos, hermanos, una fe aumentada para quizás vivir así. Para quizás vivir más sensibles a lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿No es así como caminaban estos hombres del primer siglo? ¿No es así como estos hombres? Uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles. Obviamente ese título no viene original, sino que luego se le sumó ese título a esa carta privada que le hizo Lucas a ese tal Teófilo, a quien también le escribió el Evangelio de Lucas. Ese libro lo titularon Hechos de los Apóstoles. Y muchos discuten y dicen, debió de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque usted lee el libro de los Hechos y realmente la narrativa no es tanto de los apóstoles, es más de Pablo a partir del capítulo 9 que de cualquier otro apóstol. O sea, es un recorrido del ministerio de Pablo a partir del capítulo 9 y son 27 capítulos, o sea, que vaya usted a ver. O sea, pero el Espíritu Santo, usted lee el libro de los Hechos y constantemente usted ve un Espíritu Santo activo, un Espíritu Santo en la movida, y usted ve a un cuerpo de creyentes siempre discerniendo y percibiendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Cuántos están conmigo? Hermanos, we've lost that. Hemos perdido eso como iglesia. Y si iglesia suena a mucha gente, hemos perdido mucho de esto como iglesia, como creyentes, no como hijos de Dios. Usted mírese en ese espejo y pregúntese, ¿soy yo una persona que encarno la fe? ¿Soy yo una persona que exhibo mi fe? ¿Soy una persona que vivo de modo espiritual? ¿O estoy yo viviendo la rutina, no, religiosa, de ir el domingo a la iglesia, ponga el mismo, donde mismo recogí la Biblia el domingo en la mañana y mismo la deposito el domingo en la tarde cuando vengo de comer? O sea, la semana me la paso así sin pena y sin gloria y no hay una actividad permanente, una interacción entre yo y el Espíritu Santo aumentando mi fe, alimentando mi fe, dándome luz, arrojándome luz, dándome guianza, dándome dirección. Hermanos, ese es el tipo de creyente que nosotros tenemos que ser. Si fuésemos ese tipo de creyente, hermanos, el mundo fuese diferente. Si nosotros nos pusiéramos la pila con la fe, nuestra sociedad realmente, como en los tiempos del libro de los Hechos, estaríamos trastornando el mundo. Estaríamos realmente incidiendo en un modo dramático en todas las esferas de nuestra sociedad. Pero hemos asumido, hermanos, una postura sumamente pasiva. Como hijos de Dios estamos viviendo una fe light y necesitamos sacudirnos de eso, hermanos. Tenemos que, como los discípulos aquí, decirle, Señor, aumentanos la fe. ¿Saben qué provocó
esa expresión de los discípulos, que ellos vieron que Jesús en un momento determinado fue un árbol, quiso comer, sacar frutos de ellos, en una época donde ese árbol se supone daba frutos, y cuando fue, vio que estaba pelado, que no había dado frutos, y Dios lo maldijo, ¿no? Y cuando se fueron y regresaron a los días y pasaron por el árbol, vio que estaba seco y ya deshecho el árbol, y se dieron cuenta, este fue el árbol que él maldijo. Aumenta nuestra fe, ¿no? Para ser capaces, ¿no? De movernos con ese poder y esa autoridad. Never mind, ¿no? La lección que hubo allí. La lección de que si no damos frutos, o sea, seremos cortados y echados en un lago de fuego. No, o sea, esa era la real lección que le estaba volando a la cabeza. Ellos estaban enfocados, dame la fe para poder ejecutar una acción de ese tipo, de maldecir un árbol y que se seque. La lección realmente era, tenemos que dar frutos. Si no damos frutos, o sea, estamos de más. O sea, y por eso Dios poda nuestras vidas, pero ojalá no nos pode desde el tallo, sino que quite de nuestras ramas las hojas secas, las ramas secas, las cosas que nos están impidiendo realmente florecer de una manera de vida. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, hermanos. Es mi oración que nosotros como congregación, que nosotros como individuos podamos crecer en nuestra fe. Pedirle al Señor, Señor, dame una medida mayor, un volumen mayor de tu fe, más capacidad para andar, pensar, accionar por fe. En Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. No sé si recuerdan el episodio, ¿no? Donde un padre trae un hijo al Señor, o sea, y estaba frustrado, no le encontraba salida, sanidad a su hijo. O sea, y le dice Jesús, o sea, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y él reconoce, Señor, ayuda a mi incredulidad. Fue una respuesta honesta, transparente. Señor, realmente me invade la incredulidad. O sea, se me hace difícil creer. Seamos honestos con el Señor. Si ese es tu caso, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, ayúdame a creer. Quiero creer, no como otros creen, pero me cancela mi iniciativa de creer, mi incredulidad por cualquier caso, antecedentes, eventos, cosas que han sucedido en tu vida que han servido de ancla opositoria a que tu fe aumente. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Nosotros necesitamos, hermanos, caminar por fe en un modo diario. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es así, hermanos. La fe siempre va acompañada de obras, de acciones. Es como decimos siempre, ¿no? Porque nuestras viejas creencias tradicionales y religiosas era que uno es salvo por obras, ¿no? Pero recuérdense lo que dice la palabra de Dios. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, porque yo le donaba $100,000 al año a un orfanatorio y yo hice 15 viajes misioneros a la India. No, hermano, no es por obras tuyas. Dice la palabra muy clara, por fe somos salvos. Por fe somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces siempre decimos, nuestra fe no es un producto de nuestras obras. Ahora, nuestras obras tienen que ser un producto de nuestra fe. No sé si ahí captan el juego, ¿no? O sea, nuestra fe no es un producto de nuestra obra. Porque hago obras, tengo fe. Aunque en cierto sentido sí, pero el orden es, tengo obras porque tengo fe.
y nuestra salvación, porque somos salvos, hacemos obras. No hacemos obras, sí, porque tengo fe, o sea, hacemos obras. O sea, yo no hago obras, ¿no? Para tener fe. O sea, necesitamos, hermanos, ejercitarnos en esa dinámica de que nuestra fe tenga una expresión activa, una acción para con los demás. Y voy cerrando, no pensando en Mateo 21, a partir del verso 18, donde dice: por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, la historia que le decía ya anteriormente, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiráis. Hermanos, necesitamos. ¿Cuánto queremos pedir cosas en oración, creyendo y recibirlo? O sea, yo quiero poder ver respuestas a mis oraciones con más frecuencia. Hermanos, necesitamos fe. Fe en la fuente que nos inspira confianza. Fe, no, convicción en que Dios, si lo ha dicho, lo puede y lo quiere hacer. Es como dice Lucas 8, 22, 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo Jesús: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Hermanos, pidámosle a Dios un aumento de fe, así como pedimos aumento de salario, que le tocamos al supervisor y queremos que nos suba un par de dólares por hora. Pidámosle: Señor, aumenta mi fe. O sea, porque evidentemente, o sea, yo carezco de la fe necesaria to see more things happen in and through me, para ver más cosas acontecer en y a través de mi vida. Entonces, ¿saben por qué Jesús se sorprende de la falta de fe? Porque ya Jesús había dicho: pasemos al otro lado. O sea, pasemos al otro lado, y en el trayecto pasando al otro lado se levanta la tempestad y se ven peligrando y se sientan atemorizados. Pero para mí el mensaje escondido en ese pasaje es que ya Jesús había dicho que iban a pasar al otro lado. ¿Y cuántas veces a usted no le dice Dios, el Espíritu Santo, cosas y surgen las tempestades, y usted entonces entra en miedo, entra en duda, y la pregunta es: ¿qué ha dicho Dios? O sea, si Dios ha dicho algo, no importa lo que mis ojos estén viendo y mis oídos estén escuchando, voy a seguir confiando en el Señor, ¿no? Y estos discípulos fueron incapaces, pensaban que habían llegado a end of the rope, o sea, ya llegaron a donde iban a llegar. No, el Señor tenía propósitos aún con ellos. Ya había dado la palabra de que pasaran al otro lado. Aumenta nuestra fe. ¿Cuánto necesitamos que el Señor aumente nuestra fe? Necesitamos que el Señor aumente nuestra fe. Quiero animarte en esta semana. Dedícate a pedirle al Señor que aumente tu fe. En esta semana, dedícate a ser sensible a lo que el Espíritu Santo esté susurrando en tu oído, y atrévete a tomar pasos de fe para con tu vida o para con la vida de otra persona. Sé sensible a la voz de Dios. Dios quiere bendecirte y Dios quiere usarte, pero necesitamos despertar y aumentar nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos más fe de parte de Dios? Estemos de pie.